una diferencia. Cuando uno gestiona fondos de capital privado, el que te está dando el dinero es un inversionista que quiere obtener ganancias, recuperar su dinero, multiplicarlo por un número de veces. En esta industria no necesariamente se habla de indicadores financieros como un retorno de inversión como tal, sino se habla de cuántas veces se va a multiplicar mi dinero. Es decir, si yo pongo 1 millón, yo espero que mínimo se vaya a multiplicar por 4. Es decir, que en un periodo de tiempo, vamos a decir de 4 años, yo tenga 4 millones. Entonces yo pongo 1 millón ahí, lo dejo que crezca y a los 4 años lo saco y obtuve 4X. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago que ese millón de pesos o de dólares, según cada caso, crezca? Entonces, el concepto se enfoca en que yo voy a poner ese dinero como inversionista en una empresa de reciente creación. No es una pyme en la descripción tradicional de Secretaría de Economía, sino una empresa que se acaba de crear y tiene que ver con el hecho de que es nueva y que apenas va a empezar su ciclo de crecimiento. ¿Por qué es importante el tema del tiempo? Porque yo estoy apostándole a que esta tecnología va a ir avanzando en las etapas de disminuir el riesgo y avanzando en la capacidad que tenga el equipo emprendedor para lograr que esa tecnología se adopte en el mercado y la adopción sea masiva. Entonces, si yo entro a invertir en ese momento justo antes, voy a agarrar ese pedacito de la curva cuando va a crecer. Si yo entro cuando ya todo el mundo la compró, ya está en todas las tiendas, en todas las farmacias, en todos los hospitales y es un dispositivo médico, pues entonces la velocidad de crecimiento no es la misma. Entonces, por eso se llaman startups, es decir, empresas que se acaban de crear. Y no es cualquier emprendimiento que se popularizó el término como un negocio tradicional, sino que tiene que tener un elemento de innovación disruptiva. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene que ser una tecnología nueva que vaya a cambiar el mercado de una manera tan importante que al momento de que se logra que esta solución tecnológica llegue al mercado, se posicione como líder y que tenga alguna ventaja competitiva impresionante. 100 veces más económico, 1000 veces más barato, o que se logre una capacidad de gestión de la información o procesamiento de imágenes digitales médicas a una calidad, a una velocidad que antes no existía. Tiene que ser algo realmente disruptivo. ¿Para qué? Para que quepa en el modelo de Venture Capital, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, puede ser que sea muy bueno, puede ser que sea una solución muy eficiente que se necesite en el mercado, pero no va a funcionar para los números que nosotros necesitamos reportar. Entonces, ahí es algo importante. El Venture Capital o los fondos de Venture Capital o de capital emprendedor no son para todos los casos. Hay casos en donde la tecnología es maravillosa, pero es mejor conseguir grants, es mejor asociarte, es mejor lograr ventas, no necesariamente calza con el modelo de Venture Capital, ¿de acuerdo? Y eso no significa que esté mal, solamente que no todos los esquemas funcionan. Por ejemplo, si uno quiere comprar una casa, hay esquemas de crédito hipotecario, no la compras con una tarjeta de crédito, porque pues no dan las cuentas. O sea, el interés de una tarjeta de crédito es una locura. Si compraras una casa, suponiendo que tuvieras esa capacidad, pues te sale carísima. Pero hay esquemas de crédito hipotecario que tienen un plazo mayor y unas condiciones diferentes. Eso no significa que esté mal o que no la puedas comprar, sino que hay que entender cuál es el esquema, las condiciones que necesita un fondo de Venture Capital. ¿De acuerdo? La que sigue, bueno, aquí yo le cambio, ¿verdad? A ver, sí. Entonces, yo represento a Sentinel. Sentinel es un fondo de inversión que nace como resultado del científico, el doctor Pablo Valenzuela. Él desarrolló en California la patente para la creación de la vacuna
de la hepatitis B, eso fue hace ya más de 15 años, logra identificar la prueba para detectar la hepatitis B en sangre, intenta hacer el trámite ante FDA y FDA le dice, no, ¿cómo tú, un latino, va a tener eso? Fue muy cuestionado, lo pusieron lo sometieron a evaluación y revisión con científicos americanos del MIT y todo, y a todos les ganó y logró demostrar que su prueba funcionaba, que había identificado el virus. Y para lograr que la FDA le aprobara su tecnología, le pidieron que tenía que construir 2 plantas de producción, una en el este y otra en el oeste, porque la sangre es un activo militar en caso de pruebas. Entonces, les cuento esto para que tengan una idea de la complejidad que significó llevar esa tecnología al mercado y la cantidad de capital que necesitas para instalar 2 plantas de producción de las pruebas para identificar el virus de la hepatitis B en todos los bancos de sangre de Estados Unidos, porque al momento de que le otorgaran el permiso de la FDA, al día siguiente tenía que estar esa prueba en todos los bancos de sangre. Entonces, él logró hacer eso, logró comercializar su tecnología, o sea, todo el proceso completo del laboratorio a lograr las pruebas de FDA, instalar manufactura, levantar capital con fondos de inversión en Estados Unidos para hacer todo esto y arrancar el crecimiento, y logró vender su empresa a Novartis por 8 billones, con B de billonario, a Novartis. Entonces, es un caso súper interesante porque es un científico, un PhD del laboratorio que logró hacer esto, es como el Steve Jobs de biotecnología en Latinoamérica, y con ese dinero se regresa a Chile y crea la Fundación Ciencia y Vida, donde actualmente siguen habiendo más de 500 investigadores en temas de salud, biotecnología, dispositivos médicos, temas de agro, y han seguido invirtiendo en otros científicos que tienen desarrollos tecnológicos, desde dispositivos médicos, vacunas, medicamentos. Antes lo hacían como una fundación, pero se dieron cuenta que ese modelo no era fácil para administrar y ellos querían lograr que otros inversionistas pusieran dinero, y la manera de hacer eso y invertir en startups y que crezcan y que después recuperes tu dinero es mediante la figura de Venture Capital. Entonces crean el fondo Sentinel-1, en el cual ya invertimos en 16 startups de medicamentos, dispositivos médicos, temas de alimentación, temas de agro, y ese primer fondo fue de $20 millones. Invertimos alrededor de $500,000 en cada startup en la primera ronda, y nosotros buscamos casos que estén en etapa temprana. Eso significa que idealmente tengan la solicitud de patente presentada. No les vamos a pedir ventas porque entendemos que para las áreas de salud el desarrollo tecnológico tarda en llegar. Incluso puede ser que tengamos empresas de medicamentos que nunca vayamos a saber o a estar como socios, como accionistas, y vayan a tener ventas. Puede ser que entremos, ellos estén en todo el proceso de FDA o COFEPRIS o la entidad en el país que corresponda, y la vendamos, o sea, saquemos nuestras acciones y vendamos nuestras acciones a otro fondo o a una farmacéutica antes incluso de que empiecen ellos a vender. Entonces, no es requisito las ventas, en especial cuando son medicamentos. Sí tenemos algunas otras que ya están empezando a vender, pero es esa etapa temprana donde el valor que agregamos, además de poner capital y volvernos sus socios y trabajar con ustedes codo a codo para que esa empresa que está arrancando crezca rápidamente y multiplique su valor por 4 al menos, pueda llegar al mercado. Entonces los acompañamos, los asesoramos, les ayudamos para que sepan cómo presentar el trámite regulatorio, porque no es nada más ir y presentar la solicitud, hay que saber cómo presentarlo, cuál es el protocolo clínico, cómo lo vas a diseñar, qué vas a proponer, con cuántos pacientes. Es decir, es todo el tema completo de ayudarlos a que esa tecnología pase del laboratorio al mercado y se comercialice y se adopte y llegue a ser una empresa donde esta tecnología se adopta masivamente.
Entonces, estamos actualmente en el segundo fondo. Este segundo fondo es de $50 millones, donde vamos a estar invirtiendo en empresas un poquito más grandes, con tickets de $1 millón. Eso quiere decir que esperamos que algunas de ellas ya tengan cierto avance, ya estén empezando a realizar las pruebas clínicas. El dinero que nosotros ponemos puede ser usado para hacer las pruebas clínicas que se necesitan para que la tecnología, el producto, el medicamento pueda llegar al mercado, y esperamos que o pedimos que cada una de estas empresas esté vinculada con Latinoamérica. Puede ser que el emprendedor sea latinoamericano o que esté instalada la empresa en Latinoamérica, o que la solución que esté aplicando se implemente en Latinoamérica. Entonces, nuestra especialidad es transformar las ciencias de la salud en negocio a través del modelo de inversión en Venture Capital. Y aquí quiero aclarar algo, porque muchas veces se habla que si la vinculación en el ecosistema, que si la triple hélice, que si la cuarta hélice, la quinta, y creo que es importante tener claro, están los ciudadanos, está el gobierno, que a veces los cuentan como una hélice, o la sociedad, el gobierno que participa, la parte académica o de investigación, donde están universidades, centros públicos o privados de investigación, institutos tecnológicos, la industria privada, que pueden ser ya empresas para manufactura o para servicios. Estas son empresas que se dedican a ofrecer productos o servicios. Esto es industria privada o empresas, pero el capital privado solamente pone dinero. O sea, nosotros no fabricamos nada, nosotros no ofrecemos ningún servicio, nosotros ponemos capital nada más, ¿no? Y a veces se confunde porque dicen la industria privada. Pues sí, pero la industria es una cosa, la industria de Venture Capital es los que ponemos el capital, es decir, nos volvemos socios de su empresa. La empresa tiene que estar constituida para lograr que crezca rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los casos de éxito en México que han tenido mayor validación? No sé si conocen esta empresa, Kavak. Fue el primer unicornio que hubo mexicano. ¿Qué significa unicornio? Es un concepto que se refiere cuando una empresa empieza a crecer y llega al valor de $1,000 millones. ¿Cómo ocurre eso? Cuando arranca, puede ser que sean 2 o 3 emprendedores, van avanzando en el desarrollo tecnológico. Esto, por supuesto, es una app, entonces la velocidad de desarrollo y de implementación y de llegar al mercado pues es mucho más rápido que un dispositivo médico o una medicina, ¿verdad? Pero lo que quiero explicarles es cómo funciona el modelo. En este caso, ellos levantaron $700 millones a través de varias etapas y llegaron a una evaluación de $8.7 mil millones. Y la clave aquí era que se dieron cuenta que solamente el 5% de los autos usados tenían esquemas de financiamiento. Además de que, por supuesto, digitalizaron el proceso de compra de un vehículo usado, que era algo que nadie sabía. Y algo curioso, los emprendedores de esta empresa son venezolanos, llegaron a México y ya me los imagino diciendo, vamos al tianguis del automóvil, y dice, ¿qué es un tianguis? Porque es una palabra mexicana. Entonces, a veces la identificación de problemas y soluciones viene de ver las cosas de una manera diferente. Entonces, este fue el primer unicornio mexicano. En México, todo esto del Venture Capital tiene poco tiempo. Empezaron a haber más de 10 o 20 fondos de Venture Capital, de capital semilla, a partir del 2012, con los programas que había de apoyo del gobierno. Entonces, necesitaban demostrar que sí funcionaba, que sí podía hacerse lo que pasaba en Silicon Valley y en Europa. Entonces, por eso era importante enfocarse en la industria de software, o en este caso de fintech, porque es más fácil y más rápido lograr y demostrar, mira, ya se pueden hacer unicornios en México, lo cual ayuda para que los inversionistas de Estados Unidos o de Europa digan, el mercado ya está maduro en México, ya saben cómo hacer, ya la parte legal de mercado, de estructura, se puede lograr.
Otro unicornio mexicano es este aparatito Clip, seguro lo han visto en las tienditas. La idea es que los bancos solamente se enfocaban en las grandes tiendas, pero ellos se enfocaron en que solamente había 40 transacciones por año en las tienditas, o el tianguis, o los lugares donde no había manera de utilizar esquemas de pago de tarjetas de crédito. Entonces, si se dan cuenta, son soluciones de algo masivo. Tiene que ser un mercado enorme. ¿Para qué? Para que cuando empiezas, diseñas el aparatito, haces todo el tema regulatorio de ventas en el tiempo de adopción de la tecnología. En el caso de ellos, por ejemplo, llegaron a una evaluación de 250 millones de dólares, perdón, una inversión, una evaluación de 2,000 millones de dólares y contrataron 320 personas en 18 meses. Eso para que tengan una idea de la velocidad de crecimiento. Entonces, claro, si yo compré acciones, o sea, invertí dinero cuando tenían 5 o 10 personas y en 18 meses, que son un año y medio, estaban contratando 320, imagínense la velocidad, la cantidad de clientes y el valor de esa acción se multiplica en año y medio de pasar de valer 100 a valer 400. Ese es el negocio del Venture Capital, invertir cuando la empresa está chiquita, empezando a crecer, ayudarlos a crecer, y yo tengo que desinvertir por norma, o sea, por la legislación para constituir un fondo de Venture Capital. Yo invierto, en nuestro caso son 10 años, porque sabemos que las tecnologías que tienen que ver con salud requieren más tiempo para llegar al mercado. Entonces, después de 10 años yo voy a sacar mi dinero. ¿Cómo lo saco? Vendo mis acciones, ya sea a la misma empresa o a otro fondo más grande o a una farmacéutica o empresa de dispositivos médicos que quiera seguir creciendo. Y yo ahí ya, si compré a 100 y vendo a 400, pues ya gano 300, le pago a mis inversionistas y de ahí obtengo mi ganancia para cubrir los gastos. ¿De acuerdo? En el caso de temas de salud o alimentos o biotecnología, que es nuestra especialidad, el primer unicornio en Latinoamérica que alcanzó esta categoría fue la empresa Notco. Ellos se dedicaron a tomar todos los extractos de alimentos y plantas, lo metieron a un software y le alimentaron la información de dulce, salado, ácido, etcétera, y cómo combinar esos sabores para que supieran, no sé, a leche. Entonces, la clave es que tomaron esa información, la metieron en un algoritmo y ahora el algoritmo toma información de todos los extractos de plantas exclusivamente para formular algo que no es leche, por eso se llama NOT, o sea, no es leche, no es hamburguesa, no es carne, no son nuggets, pero saben igual, y todo basado en plantas. Entonces, esta empresa fue la primera que llegó a tener una evaluación de más de 1,000 millones de dólares, y aquí les estoy compartiendo la información de las rondas. Esto es importante que lo tengan presente. Cuando uno va a levantar capital, tú no vas y pides, dame 10 millones de dólares a la primera. No, sobre todo en casos relacionados con salud, tenemos que ir por etapas. Y no nada más porque se requiere mucho tiempo, sino porque la percepción de riesgo de llevar una tecnología nueva al mercado se va avanzando por etapas. Entonces puede ser que yo logre la solicitud de patente y eso significa que mi empresa tiene una evaluación específica. Avanzo 12 meses más y logré obtener en laboratorio el escalamiento de pasar de hacer mi producto de un bioreactor de 5 litros a uno de 50 litros que contraté un esquema de maquila. Entonces voy avanzando en hitos de desarrollo tecnológico que minimizan el riesgo. Entonces, a medida que yo voy avanzando en el desarrollo, acercándome al mercado, también voy avanzando en la evaluación. Mi empresa vale más cuando tiene menos riesgo. Entonces, yo voy diseñando, en mi primera ronda levanto, por ejemplo, $1 millón de diferentes ángeles inversionistas que me van a poner esa cantidad. Entonces, aquí, desde el 2017, ellos tuvieron 2 inversionistas. Además, no es algo, perdón.
algo, o no es común que un solo inversionista ponga tanto dinero. Entonces, lo que generalmente pasa es que hay un inversionista líder que define las condiciones de la ronda, la evaluación, y otros inversionistas que dicen, ok, si tú pones 500,000, yo pongo otros 500,000, pero a la misma evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, ellos arrancaron con una primera inversión de ese fondo que se llama SOSV y otro inversionista. Después, eso fue en abril. En diciembre obtuvieron 3 inversionistas más, donde el líder fue Kasek Ventures, que es otro fondo. Y ahí ya era la serie A, después serie B, serie C, y así van avanzando. Entonces, a medida que van avanzando las rondas de inversión, son el tipo de acciones que vas vendiendo a cambio de capital, das una participación de tu empresa y vas obteniendo capital para ir avanzando, ¿no? Eso significa que los emprendedores se van a diluir, van a tener un menor porcentaje de la empresa, pero eso no significa necesariamente que pierdan el control. De hecho, el modelo de Venture Capital generalmente un inversionista, un fondo en etapa inicial no tiene más del 30% y aunque tenga 30% el control y las decisiones las sigue tomando el equipo emprendedor, ¿de acuerdo? Eso también es algo importante que a veces dicen, no, pues es que me van a quitar la empresa y van a ser dueños del 51%. No, no funciona así porque a nosotros no nos sirve que ustedes como emprendedores pierdan el control y la responsabilidad. Nosotros no operamos, nosotros solamente ponemos el dinero y supervisamos y si estamos en las reuniones, estamos en el board, pero no nos encargamos de operar la empresa como tal. Aquí otra, para que tuvieran idea de cuánto capital se levanta por cada una de las rondas. En la primera levantaron 3 millones, en la otra 30, en la otra 85, 235, 70 millones, ¿no? Entonces, imagínense la complejidad de levantar 235 millones, porque no es de una sola empresa, sino varios inversionistas al mismo tiempo. Tienes que llenar los contratos, administrar, decir cuáles acciones son las que le corresponde y todo esto va sustentado con un plan de trabajo. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿A qué vas a contratar? ¿Vas a invertir en equipos de producción, manufactura? Es decir, es un acuerdo en conjunto con el objetivo de que en un periodo de tiempo más o menos estimado el capital se pueda recuperar, se pueda llegar a ventas, se pueda llegar a tener una evaluación de unicornio. Nosotros no necesariamente esperamos tener valuaciones unicornio, pero sí suficientemente grandes para poder recuperar la inversión que hacemos. Y desde el punto de vista de temas de salud, recientemente se publicó esta empresa que está haciendo historia en México, aún no es unicornio, sin embargo es un ejemplo súper interesante donde una empresa en serie A levanta 70 millones de dólares. Es un doctor mexicano de la UDG que logró automatizar todo el proceso para la fertilización in vitro. Esta es la línea de producción, todo es manejado con brazos robóticos, todo es automático. Una vez que ponen los óvulos y los espermatozoides, todo el proceso se hace automático con código de barras, código QR para el seguimiento e identificación de quiénes son los óvulos, de todo el proceso. Tienen varias patentes, marcas y lo interesante que por primera vez una empresa de biotech mexicana logra levantar esta cantidad de capital. Entonces eso nos dice que las condiciones están dadas. Si ustedes tienen alguna empresa que quiera levantar capital, ya se puede. Es decir, antes solamente se hablaba de ejemplos de otros países, pero tenemos este ejemplo en México, lo cual nos ayuda a que los inversionistas de otros países tengan confianza en que el modelo funciona. En el caso de ellos, aquí ven también quiénes son los inversionistas que han participado, casi todos inversionistas de Estados Unidos y algunos de México que confiaron en esta empresa y están ayudando a que su tecnología se escale a nivel global.
Y quería usar este ejemplo, no sé si alguien conoce esta empresa, ya no está operando, pero me ayuda para explicarle cómo funciona el tema de las acciones. Esta empresa, por ejemplo, se creó en el 2015 con 2 emprendedores, entonces vamos a suponer que una parte roja es un emprendedor y otro vamos a suponer que tenían el 50% de las acciones. Esa primera ronda a principios del 2015, vamos a suponer que es en enero, en junio levantan su primera ronda de un ángel inversionista. Esta empresa se dedicaba a hacer el súper en línea, tú metías tu producto y era como Uber, parecido, y ellos lograron, en cuanto recibieron el primer capital, un acuerdo con H-E-B, que es un supermercado de Monterrey, que también está en Estados Unidos, y con Chedraui, y eso potenció la velocidad de crecimiento, que en solo un mes levantaron 2.5 millones de dólares. ¿De quién? De 10 inversionistas ángeles, se supone que los amarillitos son inversionistas ángeles, y de un fondo de capital que en ese momento dijo yo le entro, y entonces se logró esa cantidad de 2.5 millones, entonces empezó a crecer porque estaba funcionando, la manera en cómo operaban era muchísimo más eficiente que cualquiera de los páginas web de los supermercados, y al tener a Chedraui y a H-E-B empezaron a tener una expansión de clientes y de usuarios tan impresionante que necesitaban capital para crecer. Eso fue en julio. En el noviembre volvieron a levantar 1.5 millones. Entonces, esto me ayuda a explicarles la velocidad de crecimiento. Claro, esto es software, esto es retail. No esperamos en áreas de salud que sea tan rápido, pero sí el esquema y cómo se mueve tanto el capital como la distribución de las acciones, eso es similar. Entonces, si ven, ellos eran dueños, vamos a decir, al 50% de las acciones. Cuando entra el primer ángel inversionista, él se queda con ese porcentaje, vamos a decir 1% de las acciones, es el pedacito amarillo del pie. Dejamos unas acciones en gris que son las acciones en tesorería, que son las que yo le voy a ir vendiendo a los demás fondos que entren a mi modelo. Entonces, cuando entran los fondos de inversión, está el primer ángel inversionista que sigue manteniendo su porcentaje de acción amarillo. Hay otro amarillo porque ya las acciones que compran los que siguen son más caras. ¿Por qué? Porque ya se validó la tecnología, ya están creciendo, entonces es más caro comprar cuando ya están constituidos y teniendo éxito que cuando están arrancando, que el riesgo es menor. Entonces, la idea de este ejemplo es mostrarles cómo los emprendedores se van quedando con un porcentaje menor, vamos a decir 25% de las acciones, pero de un pie más grande. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta porque muchos emprendedores dicen, no, ¿cómo voy a vender mi empresa? Voy a perder el control, pero no necesariamente. De hecho, Bill Gates y todos esos dueños de empresas grandes no tienen la mayoría, tienen 1, 10, 15, 20%, pero sí tienen el control y las decisiones. Entonces, a medida que van entrando diferentes fondos, ya en abril del 2016, fíjense que apenas había pasado un año, ya levantaron 6.7 millones de dólares, ya en este caso de un fondo de inversión de Estados Unidos, y ven cómo va cambiando la distribución de acciones en el pie. Después, al año, en mayo del 2017, levantan 21 millones de dólares. Aquí ya estos fondos son los que invirtieron en Google, los pueden buscar en Silicon Valley. Entonces, ya cuando te invierte ese tamaño de fondo, que cada uno pone, por ejemplo, 10 millones de dólares, tienes que tener una empresa que valga eso y que haya pasado por todas esas etapas, y es ya para crecer muy grande. Entonces, en septiembre del 2018, Walmart dice, yo compro la empresa, y hace una oferta por 225 millones de dólares por la mitad de la empresa. Y todos contentos, en México me refiero al ecosistema de fondos y emprendedores, porque era un gran ejemplo de que, wow, va a ser un unicornio en México, vamos a comprar. Se tiene que someter a la aprobación de, se me fue el nombre, la entidad que aprueba si hay monopolios o no en México.
la COFESE, y la COFESE dice que no, que Walmart no puede comprar eso porque sería un monopolio, porque Walmart tendría acceso a la información de su competencia, porque era del mismo rubro, es decir, lo que vendería H-E-B o Chedraui, y entonces la COFESE dice que no. Y nosotros todos tristes porque ¿cómo es posible? Si ya era un caso de éxito maravilloso donde se estaba demostrando que podía crecer una empresa rápido en México. Entonces pasa un año y en el 2019 aparece Uber y dice, yo la compro por 400 millones de dólares y solo la mitad de la empresa. O sea que la evaluación se cuadruplicó porque era el doble y solo la mitad de la empresa. Ahí la COFESE dijo que sí, entonces Uber compró la mitad de la empresa en el 2019. Fíjese entonces que del 2015 al 2019, 4 años creció a una velocidad y el capital que levantaron, esta información no es pública, pero vamos a suponer que hayan levantado 1 millón, después 2 son 3,5, 4, 5 y 6 son 11 y 20, como 30 millones. Por 10 veces más tuvieron la primera oferta y después por 4 veces más en solo 4 años. Entonces, este es el tipo de casos, esto es en software, de nuevo, retail o fintech. En salud no va tan rápido porque se requiere trámites de COFEPRIS, trámites de FDA, pero más o menos eso es lo que pasa y eso es lo que ustedes tienen que entender, que nosotros evaluamos al momento de ver en qué consiste tu tecnología, cuál es el mercado, cuáles son los temas regulatorios, tienes propiedad intelectual o no, y que tengas claro que estos son un conjunto de normas, rondas y condiciones económicas para poder llevar a cabo estos procesos. Bien, entonces el capital privado es solamente uno de los esquemas de financiamiento. En México existen, por ejemplo, SOFOMES, que son entidades que te dan un préstamo. Existen esquemas de fintech que también te dan préstamos o financiamiento. Lo que llamamos Venture Capital o Capital Emprendedor, hay más de 101 firmas en México que invierten bajo este esquema. Nosotros en Sentinel somos los únicos especializados en salud y biotecnología. Nuestra tesis es invertir en toda Latinoamérica. Hay otros fondos en México que invierten, pero no todos, por definición, por su tesis, no pueden invertir, por ejemplo, en medicamentos, a lo mejor en dispositivos médicos sí, o en cosas de health tech que combinan apps o tecnologías de información o expedientes clínicos, plataformas de telemedicina, porque ahí sí saben o tienen más experiencia para evaluar el riesgo y los procesos de adopción de este tipo de tecnologías. Pero en temas de salud o medicamentos, por ejemplo, los fondos de México, muchos no invierten porque no tienen experiencia o porque no saben, porque eso es nuevo en México. Entonces no hay tanta información, no hay tantos casos de éxito. Pero bueno, en Sentinel ya llevamos 16 empresas invertidas, así que esperamos ir avanzando en este sentido. También está, por supuesto, la banca de desarrollo, cosas como Nafin, Bancomex, Banobras, etcétera. Y capital privado, a veces en cuanto a definición, llaman capital emprendedor a la traducción de Venture Capital en inglés, y capital privado le dicen a Private Equity en inglés. Private Equity es cuando es capital de crecimiento, ya son empresas grandes con ventas, donde cada ticket es de 10, 20 millones de dólares. Entonces, si le vas a poner 20 millones de dólares a una empresa, pues ya tiene que estar valiendo, no sé, 100 y tener ventas y muchos empleados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es más o menos el tipo de entidades que te pueden apoyar. Entonces, nosotros estamos en Sentinel, en la página web pueden encontrar este libro, es gratuito, es digital, les recomiendo que lo lean. Habla sobre la oportunidad en Latinoamérica de invertir en todo lo que es biotech. Nosotros estamos en redes sociales, yo represento México, está otro compañero que está en Brasil y los General Partner desde Chile y California para poder cubrir toda la región y identificar los emprendimientos que estén buscando capital. Este es el doctor Pablo Valenzuela, que inventó la vacuna de la hepatitis, y su esposa.
Ellos son parte de los inversionistas y Cristian también es biotecnólogo, trabaja con ellos. Roberto y Pablo son financieros y estos 5 son los del comité de inversión. Entonces, cuando ustedes llegan con nosotros y nos dicen, quiero que me inviertas $500,000 en mi patente, en mi dispositivo médico, primero pasan conmigo o con Natanael, revisamos su caso, como vamos a revisar en la tarde que va a haber esta competencia de productos, revisamos el mercado, la tecnología, si tiene propiedad intelectual, cómo lo van a vender, quién es el equipo, cuál es el plan de negocios. Hacemos una revisión, tenemos una base de datos donde llenan la información y una vez que lo revisamos, pasamos primero con ellos 3 a la revisión, si el caso funciona, hace sentido, nos gusta la tecnología, está bien protegida, se ve un buen modelo de negocio. Entonces, cuando hay comité de inversión, los 5 se reúnen y se imaginarán que pues el doctor Valenzuela ha visto miles y miles de casos de todas las tecnologías en todos estos años que tiene invirtiendo en temas de salud, y si hay fit, si nos parece que hace sentido, si es interesante, entonces se invierte. En ese momento le decimos a nuestros inversionistas, oye, necesito $1 millón, nos los depositan y nosotros se los depositamos a ustedes una vez que se hace un plan de trabajo y todo el tema de acciones y demás, ¿no? Entonces es un periodo de tiempo como al menos mínimo 2 meses porque hay que hacer acciones, las empresas generalmente están constituidas en Delaware y se tarda un poquito porque es mucho tema de firmar, pero pueden ser en línea, todo lo manejamos con DocuSign, por ejemplo, y se hacen las transferencias y a partir de ahí ya viene el periodo de acompañamiento y crecimiento para que juntos podamos llevar esa empresa a que tenga una mayor valuación y sobre todo que se adopte la tecnología masivamente y en esquema global. Estas son las empresas en que hemos invertido. Microterra es mexicana, se dedica a la producción de alimentos con economía circular. Harmony es una formulación que imita la leche materna en sustitución a la leche de vaca que se le da a los bebés para evitar alergias. Eso es en FoodTech. En eHealth tenemos a Multiplay, a ViewMind, que es un dispositivo médico para, a través de los movimientos de los ojos, puede determinar enfermedades como Alzheimer o demencia o cuestiones neurológicas. Axenia es una plataforma de InsurTech y expediente clínico. ISA Salud acaba de recibir $30 millones en Brasil. Ellos están llevando la atención médica a las casas sin que el paciente sienta que cambió de hospital a la casa, ofrecen todos los servicios, toman muestras de sangre, le dan atención al paciente. Samay es un dispositivo médico, un dispositivo que graba la información del sonido de los pulmones para detectar enfermedades como asma o EPOC. Y en la parte de biotecnología, Asclepi también tiene emprendedores mexicanos, es un parche que es un andamio celular para la regeneración de tejido, quemadas o pie diabético. Biomakers está haciendo una base de datos a nivel Latinoamérica para guardar toda la base de datos de tumores de cáncer, de cualquier tumor de pacientes latinoamericanos, y las farmacéuticas les interesa mucho esa información para saber si su medicamento contra cáncer funciona. Entonces, la farmacéutica paga el tratamiento de ese paciente a cambio de los datos. Súper interesante el modelo de negocio y la parte logística que están haciendo. Ceptiva hace vacunas contra la inflamación y el dolor de artritis y están probando en animales y la idea es que posteriormente eso se utilice para seres humanos. Ellos son de Uruguay. Fecundis tiene un tratamiento para mejorar la fertilidad, pero para los hombres le dan un tratamiento a los espermatozoides, porque casi todos los enfoques para optimizar la fertilidad están en la mujer y ellos se enfocaron en el hombre y está funcionando súper bien. Ellos están en España. Y OTEM es un dispositivo médico que con frecuencia de onda se localiza para
los tumores de cáncer, y es como si alinea todas las células, las pone ordenaditas con el tema de la frecuencia y hace que los medicamentos funcionen mejor porque todas las células están ordenaditas y replicándose al mismo tiempo. Entonces estamos esperando que nos aprueben eso en FDA. Si se logra, es una nueva categoría y sería un caso de éxito súper interesante para un dispositivo médico, en este caso de Brasil. Y la idea es que, claro, estas empresas, aunque no estén en México, la idea es que la tecnología se adopte en toda Latinoamérica y después vayamos a Europa y Estados Unidos para crecer globalmente. La oportunidad aquí es muy grande en Latinoamérica. Quería mostrarles que en un estudio que hizo el BID, muy interesante, es público, lo pueden buscar, se llama Deep Tech, la nueva ola. Hay el 61% de las startups en Latinoamérica son de biotech, de 340 que identificaron. El capital que han levantado es del orden de $2 billones en los últimos años. Y algo bien interesante, de todo ese capital, el valor principal de esas empresas es, el mayor valor está entre biotecnología, el 42%, y dispositivos médicos, el 22%. Entonces, la oportunidad es enorme y también quería mostrarles esto porque no están compitiendo solamente con México, están compitiendo con Latinoamérica. Entonces, si ustedes van a invertir, van a desarrollar tecnología, están compitiendo con los brasileros, con los argentinos, con los chilenos, con los uruguayos, porque todos ellos llegan a competir por el capital. Entonces, como mexicanos tienen que estar listos, tienen que estar preparados, tienen que ver la calidad y la información y estar preparados porque en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Brasil los emprendedores tienen una experiencia impresionante. Los casos que nos llegan vienen perfecto, la información, el DEC, el capital, etcétera, y nos pasa que cuando vemos a los de México, solamente ven México. Y no, tienen que tomar en cuenta que están compitiendo con toda Latinoamérica. ¿De acuerdo? Esto, bueno, lo que les explicaba de la oportunidad en Latinoamérica. Latinoamérica es muy interesante porque tenemos, por supuesto, los costos de producción de temas de bioreactores, pruebas clínicas, son 10 veces más económico hacerlo en Latinoamérica que en Estados Unidos, por ejemplo, entonces ahí hay una oportunidad interesante. El número de doctores, ingenieros, la calidad y los cerebros son súper reconocidos, pero se les puede pagar mucho menos en los países de Latinoamérica que lo que te costaría un PhD en Estados Unidos o Europa. Toda la diversidad, biodiversidad y disponibilidad de materias primas en Latinoamérica es impresionante, entonces es la siguiente región interesante para el desarrollo de esta industria. Entonces también les recomiendo que lean este estudio de McKinsey, de BioRevolution, donde explica que la oportunidad de negocio en biotech es del orden de $2 trillones. Y bueno, es el momento, la transformación es indispensable y lo que hablábamos en pláticas recientes, toda la convergencia entre salud y tecnologías de información pues está creando una oportunidad súper interesante. Para los emprendedores de biotech de la TAM no solo deben apuntar a mercados globales, acuérdense que nosotros estamos buscando cosas que crezcan rápido y se adopten masivamente, y tienen que ser competitivos a nivel global y adoptar una mentalidad global desde el primer día. Entonces tienen que diseñar sus tecnologías pensando en cumplimiento de normas en Brasil, en Colombia, en México y que sea de manera fácil. Así pasó con los de Corner Shop, ellos hicieron su plataforma, aunque era algo mucho más complejo, menos complejo, no requería FDA y COFEPRIS, pero desde el principio lo diseñaron pensando en que fuera muy fácil replicarlo en cualquier país de Latinoamérica rápido. Eso hizo que crecieran y fuera muy fácil su proceso. Y el rol del Venture Capital, escribir el cheque es la parte fácil, o sea, darles el dinero. Lo difícil o el valor que aportamos no nada más es el dinero, sino construir los sindicatos de inversión, es decir, todas esas negociaciones con los demás inversionistas en cada una de las rondas y acompañarlos
a las empresas a cruzar las fronteras y especialmente encontrar la esquiva ruta de la salida, es decir, cómo vamos a hacer en equipo para recuperar ese capital. Entonces, pues cualquier duda, estamos a sus órdenes. Ese es mi correo electrónico. Si quieren capital, mándenme un correo, mándenme el deck de su empresa y platicamos. Muchas gracias. ¿Pregunta? No sé, ¿cuánto? No sé del tiempo, no lo veía. ¿Alguna pregunta? ¿Por allá? ¿Le llevamos este? Ah, ya hay otro. Hola, oye, una duda. ¿Sigue siendo el modelo de hacer la empresa en Delaware y hacer allá, o sea, como una persona moral y luego irte para acá con una SAPI? O sea, ¿todo eso sigue igual? ¿O el hecho de que ya haya fondos de capital en el país permite que una SAPI aquí en México pueda recibir esa inversión? Mira, no depende del tiempo o de que haya fondos aquí. Depende de que en las diferentes rondas que te mostré, lo más seguro es que la ronda B, quizás la ronda A, pero la ronda B seguro va a ser en Estados Unidos, porque en México no hay esos fondos. Entonces nosotros sí podemos invertir, de hecho hemos hecho, por ejemplo, Fecundis está constituida en España, Ceptiva está constituida en Uruguay, pero a fuerzas van a tener que llegar a Delaware tarde o temprano. Entonces es inevitable, no porque nosotros queramos, sino porque en las rondas siguientes no hay fondos que pongan, quiero que esté constituida en Delaware, porque por razones fiscales es mejor y porque ellos solo van a invertir si sienten que tienen las leyes que ellos conocen. Entonces no es algo que nosotros podamos cambiar. Sí hay fondos como nosotros que estamos aquí y otros, pero depende de eso, porque nosotros cuando yo te invierto, aunque sea ronda seed, yo ya tengo que ir viendo quién va a invertir en la ronda A, quién de otros fondos en Latinoamérica, que ya más o menos están otros similares, pero la ronda B a fuerzas va a ser Europa o Estados Unidos. Entonces, si de todos modos tenemos que llegar a tener tus estatutos en Delaware, porque si no nadie te va a poner dinero, pues entonces mejor empezar desde el principio, porque es más fácil tener todos los estatutos y en orden todo, porque si no te tardas más y te sale más caro. Entonces por eso se constituye allá. Y el hecho de que el dinero, o sea, los fondos grandes tienen el dinero en Estados Unidos, nosotros también tenemos constitución en Delaware, entonces entra el dinero a la empresa de Delaware y de Delaware te la traspasas a la SAPI de México y en la SAPI operas y tus empleados están aquí o en Brasil o en Chile o en Argentina. Entonces no es que estemos creando empleos en Delaware o operando. Realmente nuestro modelo, nuestra tesis es impulsar a Latinoamérica. Entonces la operación, los empleados, todo el dinero se usa, se ejecuta y todo se hace en Latinoamérica porque es más económico y más optimizable en cuanto a procesos, pero cae en Delaware, ¿no? Y de Delaware lo transfieres. Entonces no es algo que nosotros podamos cambiar, sino porque tiene que ver con las futuras rondas. Entendido, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos clarísimos? Bueno, entonces espero que me manden su deck para invertirles, ¿ok? Muchas gracias. Adiós. En nombre de todo en nombre del Comité Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento a la maestra Laura López, así como hacer presente del reconocimiento. Les pedimos aplausos. Gracias. Ay, mira, muy bien. Gracias. Ay, muy amable. ¿Tomamos una fotito? Allá arriba.